El príncipe se burló de la granjera del mercado. Pero cuando ella llegó al palacio vestida de princesa, se arrodilló ante ella. El sol de Nueva Valderrama brillaba con fuerza sobre los puestos coloridos de la feria de San Juan. El aire estaba impregnado con el aroma de pan recién horneado, flores frescas y la expectativa que solo la celebración más importante del reino podía generar. Entre el bullicio de comerciantes y visitantes, Lupita caminaba con paso decidido, cargando una canasta rebosante de flores de cempasúchil, cuyo intenso color naranja parecía capturar la esencia misma del sol. Flores de cempasúchil, las más hermosas del reino, pregonaba con una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. A sus 18 años recién cumplidos, Lupita era conocida en toda la región por cultivar las flores más espléndidas, cuyo aroma dulce y penetrante atraía a nobles y plebeyos por igual. «Estas son para doña Carmela, que hoy recordará a su esposo», murmuró para sí misma mientras separaba un ramo especialmente vibrante. Para Lupita, cada flor tenía un propósito, cada comprador una historia. No eran simples transacciones, eran conexiones con las alegrías y penas de su pueblo. El tintineo de las campanas anunció la llegada de la comitiva real. La multitud se apartó como el mar ante Moisés, dejando un camino despejado para el príncipe Santiago y su séquito. Montado en un imponente caballo negro, el príncipe avanzaba con la barbilla elevada y los ojos fríos, apenas dignándose a reconocer las reverencias de sus súbditos. Lupita observó al príncipe con una mezcla de curiosidad y recelo. Los rumores sobre su crueldad corrían como agua entre los campesinos, especialmente desde la muerte del bondadoso rey Fernando. Instintivamente, su mano rozó el extraño bracelete de oro y jade que llevaba desde que tenía memoria, un gesto que repetía cuando se sentía inquieta. «Nunca te lo quites, mi niña», le había insistido siempre su madre adoptiva. «Es una protección que viene de tus verdaderos padres». Lupita nunca entendió completamente estas palabras, pero respetaba la promesa hecha a la mujer que la había criado como propia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por gritos que venían de un puesto cercano. La Guardia Real rodeaba a don Mateo, un anciano artesano conocido por sus coloridos alebrijes, figuras de animales fantásticos que, según la tradición, servían como guías espirituales. «Ladrón», acusaba un guardia corpulento, sujetando al anciano por el cuello de su camisa desgastada. «Robaste este broche de oro del palacio. Por todos los santos, yo no he robado nada», suplicaba don Mateo, su voz quebrada por el miedo y la indignación. «Este broche me lo dio mi difunta esposa, que sirvió en palacio durante 20 años». El príncipe Santiago desmontó con elegancia estudiada y se acercó al tumulto. Su presencia impuso un silencio inmediato. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, con un tono que fingía interés mientras sus ojos revelaban aburrimiento. «Alteza, este plebeyo fue encontrado con un broche de la colección real», informó el guardia, mostrando una pequeña pieza dorada con forma de águila. Santiago examinó el broche con desdén. «Todos los campesinos son iguales. Creen que pueden tomar lo que no les pertenece». Hizo un gesto despectivo con la mano. «50 latigazos en la plaza pública y confisquen toda su mercancía». El color abandonó el rostro del anciano. «Por favor, Alteza, es todo lo que tengo para mantener a mis nietos huérfanos». Algo dentro de Lupita se encendió como las velas en Día de Muertos. Sin pensarlo 2 veces, dejó su canasta en el suelo y se abrió paso entre la multitud. «Eso es injusto, Alteza». Su voz clara cortó el aire como un cuchillo bien afilado. «Don Mateo es el hombre más honrado de nuestra aldea. Si dice que el broche era de su esposa, entonces así fue». Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Nadie, en años recientes, había osado contradecir al príncipe en público. Santiago giró lentamente, sus ojos entrecerrados fijos en la joven que se atrevía a desafiarlo. «¿Y quién eres tú para cuestionar mi juicio?». La frialdad de su voz contrastaba con la furia apenas contenida en sus ojos. Lupita sostuvo su mirada, ignorando los tirones de las personas a su alrededor que le suplicaban en susurros que se retractara. «Soy Lupita, Alteza. Cultivo flores y conozco a cada persona de esta aldea. Le aseguro que don Mateo jamás robaría».
Santiago se acercó a ella con pasos medidos. La diferencia de altura entre ambos era considerable, pero Lupita no retrocedió. El bracelete en su muñeca parecía calentarse contra su piel. «Las flores han afectado tu cabeza, campesina», dijo el príncipe con una sonrisa cruel. «Quizás debería ordenar que arranquen todas tus preciosas cempasúchil y las quemen frente a ti, para enseñarte el respeto que me debes». Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Lupita sintió que su corazón martilleaba contra sus costillas, pero mantuvo la compostura. «Las flores volverán a crecer, Alteza», respondió con voz serena. «Igual que la verdad siempre sale a la luz, por más que algunos intenten enterrarla». La sonrisa de Santiago desapareció, con un movimiento rápido. Tomó un puñado de las flores de cempasúchil que Lupita había dejado en su canasta y las aplastó frente a ella, dejando caer los restos a sus pies. «Tu insolencia tiene un precio, florista», escupió las palabras. «Guardias, confisquen su mercancía también y asegúrense de que tanto ella como el viejo ladronzuelo entiendan cuál es su lugar». Los guardias avanzaron, pero antes de que pudieran alcanzarla, un comerciante derramó accidentalmente un barril de aceite, creando confusión. Aprovechando el caos, varios aldeanos rodearon a Lupita y la sacaron discretamente de la plaza, mientras otros hacían lo mismo con don Mateo. Horas más tarde, sentada junto al pequeño fuego en su humilde cabaña a las afueras del pueblo, Lupita contemplaba las pocas flores que había logrado salvar. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo del mismo naranja intenso que sus cempasúchil. «¿Por qué lo hiciste, niña?», preguntó Teresa, la amable vecina que había actuado como su madre desde que Lupita tenía memoria. «¿Sabes que ese príncipe es peligroso desde que murió su padre?». Lupita acarició pensativamente su bracelete. La figura de águila grabada en el jade parecía brillar con luz propia en la penumbra. «No lo sé, mamá. Algo dentro de mí no soporta las injusticias». Sus ojos reflejaban el fuego con determinación. «Pero te juro por las almas de nuestros antepasados que algún día ese príncipe arrogante se arrodillará ante mí y lamentará haberme humillado». Teresa observó a la joven con una mezcla de orgullo y temor. Había algo en Lupita, una dignidad innata que siempre había parecido fuera de lugar en su humilde entorno. En momentos como este, Teresa casi podía ver en ella el eco de una verdad oculta, un destino más grande que una vida entre flores y tierra. «Ten cuidado con lo que deseas, mi niña», suspiró la mujer, añadiendo leña al fuego. «A veces el destino escucha y sus respuestas pueden ser más complicadas de lo que imaginamos». Mientras las sombras de la noche envolvían la pequeña cabaña, Lupita ignoraba que sus palabras habían sido más proféticas de lo que podía imaginar y que la tormenta que se aproximaba, tanto en el cielo como en su vida, cambiaría para siempre el curso de Nueva Valderrama. Los días siguientes a la feria de San Juan transcurrieron en una tensa calma. Lupita volvió a su rutina diaria, cuidando sus flores al amanecer, cuando el rocío aún cubría los pétalos anaranjados como pequeñas joyas transparentes. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Cada vez que miraba hacia el palacio, visible desde la colina donde cultivaba sus cempasúchil, sentía una mezcla de rabia y determinación que antes no conocía. Teresa notaba ese cambio en su hija adoptiva. La veía observar pensativa el horizonte, mientras sus manos trabajaban automáticamente entre las flores. «El odio es como una semilla, Lupita», le dijo una tarde mientras preparaban juntas la cena. «Si la riegas, crecerá hasta consumirlo todo, incluso a ti misma». Lupita suspiró, cortando las verduras con más fuerza de la necesaria. «No es odio, mamá, es justicia. Alguien debe defender a los que no pueden defenderse». Teresa observó a la joven con ojos cansados. Había algo en esa conversación que le resultaba familiar, como un eco de tiempos pasados. Estiró su mano arrugada y acarició el bracelete de Lupita. «Este bracelete. Algún día entenderás por qué es tan importante. ¿Por qué no me lo explicas ahora?». La pregunta de Lupita quedó suspendida en el aire. «¿Y no me sientes como tantas otras veces?». Teresa desvió la mirada. «Cada cosa a su tiempo, mi niña. Hay verdades que solo deben revelarse cuando estamos listos para cargar con ellas». Aquella noche, mientras Lupita dormía,
El viento comenzó a soplar con una furia inusitada. Las nubes se arremolinaron en el cielo, oscuras y amenazantes, bloqueando la luz de la luna. Los ancianos del pueblo lo llamaban el llanto de los dioses, un fenómeno que solo ocurría cuando grandes cambios se avecinaban. Lupita despertó sobresaltada por un trueno que pareció partir el cielo en dos. La lluvia golpeaba el techo de paja de la cabaña con tal intensidad que parecía querer atravesarlo. Teresa ya estaba de pie, colocando ollas donde el agua comenzaba a filtrarse. «Esta tormenta no es normal», murmuró la mujer, su rostro iluminado momentáneamente por un relámpago. «Es como la noche en que te encontramos». Lupita iba a preguntar más cuando un crujido aterrador resonó sobre sus cabezas. Parte del techo cedió bajo el peso del agua, enviando una cascada dentro de la pequeña vivienda. «Mamá, cuidado», gritó Lupita corriendo hacia Teresa, pero era demasiado tarde. Una viga se desprendió, golpeando a la mujer en el hombro. Las siguientes horas fueron un caos de lluvia, viento y desesperación, y Lupita logró sacar a Teresa de la cabaña que amenazaba con derrumbarse completamente. Refugiadas bajo un árbol cercano, vieron impotentes cómo su hogar se convertía en ruinas. «Tenemos que buscar ayuda», dijo Lupita, sosteniendo a Teresa, quien gemía de dolor. «Tu hombro está mal. Ve a casa de Doña Remedios», sugirió Teresa. Pálida como la luna que ahora asomaba entre las nubes, ella sabrá qué hacer. Pero cuando Lupita intentó levantarse, Teresa la sujetó con sorprendente fuerza. Si algo me pasa, debes saber algo sobre ese bracelete». «No hables así. Vas a estar bien», la interrumpió Lupita, angustiada. «Escúchame», insistió Teresa. «Ese bracelete te protege. Si alguna vez estás en peligro, búscalo a él». «¿A quién?». Un relámpago iluminó el rostro contraído de Teresa. «Al águila. Sigue al águila». Antes de que Lupita pudiera obtener más respuestas, Teresa perdió el conocimiento. Con una fuerza nacida de la desesperación, Lupita cargó a su madre adoptiva como pudo y comenzó a caminar bajo la lluvia que aún caía. Aunque con menos intensidad, la casa de Doña Remedios también había sufrido daños. Decenas de aldeanos se agolpaban en busca de ayuda. «No puedo atender a todos», explicó la curandera, visiblemente agotada. «Los más graves están siendo llevados al templo de la colina». Sin más opciones, Lupita retomó su camino hacia el templo, una antigua construcción que había servido como lugar de oración antes de que se edificara la iglesia principal del pueblo. La tormenta había amainado, pero el cielo seguía amenazador y el camino estaba convertido en un lodazal traicionero. A mitad de la colina, Lupita resbaló. Teresa rodó varios metros cuesta abajo, mientras Lupita intentaba desesperadamente alcanzarla. Cuando finalmente llegó a su lado, supo que era demasiado tarde. Los ojos de Teresa, abiertos hacia el cielo nocturno, ya no veían. «No, mamá, por favor», sollozó Lupita, abrazando el cuerpo de la mujer que la había criado. El dolor la atravesó como una daga, dejándola sin aliento. Durante horas, Lupita permaneció junto al cuerpo de Teresa, incapaz de moverse, mientras la lluvia volvía intermitentemente. Cuando el primer rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el rostro sereno de Teresa, Lupita comprendió que debía seguir adelante. Con ayuda de algunos aldeanos que pasaban, llevaron el cuerpo de Teresa al pueblo para preparar su funeral. Lupita, empapada y exhausta, sabía que no podía quedarse allí. La cabaña estaba destruida y los recuerdos eran demasiado dolorosos. «Puedes quedarte con nosotros», ofreció don Mateo, el anciano artesano que ella había defendido en la feria. Lupita agradeció con un gesto, pero algo dentro de ella la empujaba en otra dirección. Las últimas palabras de Teresa resonaban en su mente. «Sigue al águila». Tras el sencillo funeral, Lupita recogió las pocas pertenencias que había logrado rescatar y se despidió del pueblo que había sido su hogar. Sin un destino claro, caminó siguiendo el camino que bordeaba los terrenos del Palacio Real. Al atardecer, agotada y hambrienta, Lupita descubrió una antigua capilla semiderruida en los límites de la propiedad real. En el arco de piedra sobre la entrada, un águila desgastada por el tiempo extendía sus alas. El corazón de Lupita dio un vuelco, recordando las palabras de Teresa. La capilla estaba abandonada,
pero ofrecía un techo intacto y paredes que la protegerían del frío nocturno. Lupita entró con cautela, iluminando el espacio con una pequeña vela que había traído consigo. El lugar parecía haber estado deshabitado durante años. Gruesas capas de polvo cubrían los pocos muebles que quedaban. Un banco de madera, una mesa desvencijada y lo que parecía ser un viejo altar. En las paredes, pinturas descoloridas mostraban escenas que Lupita no pudo distinguir en la penumbra. Agotada, se dejó caer en el banco, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. El dolor por la pérdida de Teresa, mezclado con el miedo a un futuro incierto, la abrumaron sin darse cuenta. Comenzó a frotar su bracelete, como hacía siempre que estaba angustiada. ¿Quién eres? Una voz femenina, autoritaria y precisa, la sobresaltó. Lupita se puso de pie de un salto, levantando la vela para iluminar a la intrusa. Era una mujer mayor, de porte erguido y mirada penetrante. Vestía ropas sencillas pero de calidad, y su cabello gris estaba recogido en un moño impecable. «Lo siento», balbuceó Lupita. «No sabía que este lugar perteneciera a alguien. La tormenta destruyó mi casa y...» La mujer no parecía escucharla. Sus ojos estaban fijos en el brazo de Lupita, donde el bracelete de jade y oro brillaba tenuemente a la luz de la vela. «Ese bracelete», murmuró la mujer, acercándose con paso firme. «Déjame verlo». Alarmada, Lupita retrocedió. «No puedo quitármelo. Fue un regalo de mi madre». La mujer la observó con una intensidad inquietante, como si intentara leer dentro de su alma. Luego su expresión se suavizó ligeramente. «Estás herida», señaló, notando la sangre seca en la frente de Lupita. «Ven, déjame ayudarte». Aunque recelosa, Lupita estaba demasiado exhausta para resistirse. La mujer la guió a una habitación contigua que parecía servir como vivienda. A diferencia de la capilla, este espacio estaba limpio y ordenado, con una pequeña cama, una mesa con 2 sillas y varios estantes con libros y frascos. «Mi nombre es Guadalupe», dijo la mujer mientras limpiaba la herida de Lupita con sorprendente delicadeza. «Fui allá en el palacio durante muchos años, mientras Guadalupe trabajaba». Lupita notó que la mujer observaba constantemente su bracelete. Cuando terminó de limpiar la herida, tomó el brazo de Lupita sin previo aviso y giró el bracelete, revelando un pequeño sello que normalmente quedaba oculto, la figura de un águila real, idéntica a la que adornaba la entrada de la capilla. Los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas. «Después de tantos años», murmuró, en un tono que Lupita no supo interpretar. «Este bracelete pertenecía a la familia real», dijo Guadalupe recuperando la compostura. «¿Cómo llegó a tus manos?». Lupita dudó. Teresa siempre había sido evasiva sobre el origen del bracelete, pero ahora que ya no estaba necesitaba respuestas. «Mi madre adoptiva me dijo que lo llevaba puesto cuando me encontraron siendo bebé, durante una noche de tormenta como la de ayer», explicó Lupita. «Siempre insistió en que nunca me lo quitara, que me protegería». Guadalupe escuchaba con atención, sus ojos astutos evaluando cada palabra. «¿Y nunca te dijo nada más?». «Algo sobre tus verdaderos padres», Lupita negó con la cabeza. Solo que debía guardar el secreto y que algún día entendería. Sus últimas palabras fueron que siguiera al águila. Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro de Guadalupe. «Y el águila te ha traído hasta mí», murmuró más para sí misma que para Lupita. Como estaba escrito durante los días siguientes, mientras Lupita se recuperaba de sus heridas y del dolor por la pérdida de Teresa, Guadalupe le reveló fragmentos de una historia que parecía sacada de los cuentos que se narraban en los pueblos durante las largas noches. Hace 18 años, la reina María dio a luz a una niña, pero el reino estaba en peligro, le contó una noche mientras compartían una modesta cena. Para proteger a la princesa, fue entregada a una pareja de campesinos leales. «Ese bracelete es la prueba de tu linaje real, Lupita. Tú eres esa princesa». «¿Qué hace una princesa?». Lupita soltó una carcajada incrédula. «Doña Guadalupe, con todo respeto, suena a locura. Si fuera princesa, ¿por qué crecí cultivando flores en vez de en el palacio? Porque existía una profecía que amenazaba a la familia real», respondió Guadalupe con seriedad absoluta.
Y ahora que el rey Fernando ha muerto en circunstancias sospechosas y el príncipe Santiago gobierna con crueldad, ha llegado el momento de que reclames tu lugar. Lupita quiso rebatir, pero al mirar el bracelete que siempre había llevado, las piezas comenzaron a encajar. Las evasivas de Teresa, su insistencia en nunca quitárselo, la marca del águila real. ¿Podría ser verdad? Si lo que dices es cierto, ¿qué puedo hacer yo? Soy una simple campesina. No sé nada de gobernar un reino. Los ojos de Guadalupe brillaron con determinación. Yo te enseñaré todo lo que necesitas saber. Así comenzó la transformación de Lupita. Guadalupe resultó ser una maestra estricta pero efectiva. Cada mañana, antes del amanecer, iniciaban las lecciones de protocolo real. Cómo caminar, inclinarse, comer y hasta respirar como una dama de la corte, la espalda recta, la barbilla paralela al suelo, repetía Guadalupe, colocando libros sobre la cabeza de Lupita. Una princesa nunca mira sus pies al caminar. Las tardes estaban dedicadas a la historia de Nueva Valderrama, sus alianzas con otros reinos, sus tradiciones y leyes. Guadalupe le enseñó sobre las familias nobles, sus escudos y rivalidades. Por las noches practicaban idiomas extranjeros, principalmente francés y portugués, lenguas de las cortes vecinas. Para mantener las apariencias y tener acceso al palacio, Guadalupe arregló que Lupita trabajara como doncella en las cocinas reales. Así, mientras fregaba platos y pelaba verduras, Lupita podía observar la vida en la corte y recopilar información valiosa. El príncipe Santiago planea casarse con la duquesa Inés de Montalvo, le contó Guadalupe 3 meses después de su llegada. Una mujer calculadora y fría venida del norte. ¿El príncipe la ama?, preguntó Lupita, sorprendiéndose a sí misma por la pregunta. Guadalupe soltó una risa amarga. En la corte, el amor es un lujo que pocos pueden permitirse, y menos aún los gobernantes. Es un matrimonio político, diseñado para fortalecer su posición. Durante sus primeros meses en el palacio, Lupita apenas vislumbró al príncipe Santiago. Lo observaba desde lejos, en ceremonias oficiales o cuando atravesaba los jardines con su séquito. En esas ocasiones, Lupita se sorprendía buscando en su rostro algún rastro del joven arrogante que la había humillado en la feria. Para su desconcierto, en la intimidad del palacio, Santiago parecía diferente, más reservado, casi melancólico. Una tarde, mientras Lupita servía vino en una reunión del Consejo Real, un ascenso que Guadalupe había arreglado cuidadosamente, escuchó algo que le heló la sangre. Las hierbas que sugeriste funcionaron a la perfección. Duquesa, susurró el duque Hernando a Inés cuando creían que nadie los escuchaba. El viejo rey nunca sospechó que cada taza de té lo acercaba más a la tumba. Inés sonrió con malicia. Pronto seré reina, y tú, mi querido Hernando, tendrás el poder que mereces detrás del trono. Santiago es tan fácil de manipular como lo era su padre. Esa noche, Lupita corrió a contarle a Guadalupe lo que había escuchado. Lo sabía, dijo la antigua aya con los ojos llenos de rabia. Estas víboras asesinaron al rey Fernando. Con más razón debemos prepararte para reclamar el trono. Lupita, no solo es tu derecho, es tu deber salvar al reino de estos conspiradores. A medida que pasaban los meses, Lupita se transformaba. Sus manos, antes encallecidas por el trabajo con la tierra, se suavizaron, su postura cambió, su vocabulario se enriqueció y comenzó a dominar las complejas reglas de etiqueta que regían la vida cortesana. Pero en las noches, a solas en el pequeño cuarto que compartía con otras doncellas, sacaba las pocas semillas de cempasúchil que había logrado salvar y las acariciaba, recordando quién había sido. Un año después de la tormenta que cambió su destino, Lupita apenas se reconocía a sí misma. El espejo devolvía la imagen de una joven elegante, con la mirada intensa de quien ha aprendido a observar sin ser observada. «Es hora», anunció Guadalupe una noche entrando apresuradamente en la habitación. «El príncipe Santiago ha anunciado el baile de su compromiso con la duquesa Inés. Será tu oportunidad de entrar oficialmente en la corte». «¿Cómo? Soy una sirvienta, no puedo simplemente presentarme en un baile real». Guadalupe sonrió con complicidad. «No irás como sirvienta, irás como la duquesa Esperanza de Alvarado,
una noble lejana que viene a presentar sus respetos al futuro matrimonio. Del fondo de un baúl que Lupita nunca había visto, Guadalupe extrajo un vestido que quitaba el aliento. Terciopelo verde esmeralda, con bordados dorados que reproducían motivos tradicionales de la región, semejantes a las flores de cempasúchil. Este vestido perteneció a tu madre, la reina María, explicó Guadalupe con voz suave. Lo he guardado todos estos años para este momento. Junto al vestido, Guadalupe colocó un estuche con joyas antiguas, un collar de oro con una pequeña águila engastada en jade, pendientes a juego y una delicada tiara. Estas joyas son tu herencia, el legado de generaciones de mujeres de la familia real. Lupita acarició el vestido con reverencia, sintiendo una conexión inexplicable con la madre que nunca conoció. ¿Y si alguien me reconoce? Si el príncipe recuerda a la campesina que desafió su autoridad. Han pasado más de 2 años y nadie presta verdadera atención a las sirvientas. Además, añadió Guadalupe con una sonrisa enigmática, la transformación es más profunda de lo que crees. Ya no eres la misma. Mientras Guadalupe ultimaba los preparativos para el gran baile, Lupita sintió una extraña mezcla de emociones. Había comenzado este camino buscando venganza contra el príncipe que la humilló, pero ahora entendía que el juego era mucho más complejo. No se trataba solo de ella, se trataba del futuro de Nueva Valderrama. La noche antes del baile, frente al pequeño altar improvisado donde había colocado la única flor de cempasúchil que había logrado hacer florecer en su escondite, Lupita hizo una promesa silenciosa. Por ti, mamá Teresa, por mis padres verdaderos y por toda la gente de este reino, juro que descubriré la verdad y haré justicia. Lo que Lupita no podía imaginar era que el destino tenía preparadas sorpresas que desafiarían todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el hombre que había jurado derrocar. El día del gran baile amaneció con un cielo despejado, como si los mismos dioses quisieran presenciar lo que estaba por acontecer. Desde primeras horas, el palacio bullía de actividad. Sirvientes corrían de un lado a otro, puliendo candelabros, acomodando flores y preparando el gran salón para recibir a la nobleza de todo el reino. Lupita pasó la mañana en su papel de doncella, observando atentamente todos los preparativos, mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y excitación. Al atardecer, se escabulló hasta la antigua capilla donde Guadalupe la esperaba. «Todo está listo», anunció la exaya cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. «He hecho correr el rumor de que la duquesa Esperanza de Alvarado ha llegado a Nueva Valderrama para el baile. ¿Y si alguien hace preguntas sobre Alvarado?», preguntó Lupita mientras Guadalupe desplegaba el magnífico vestido. «No conozco ese lugar. Alvarado es un ducado al sur, tan pequeño y remoto que nadie en la corte lo ha visitado jamás», explicó Guadalupe con una sonrisa astuta. «Sus representantes rara vez vienen a la capital. He creado una historia lo suficientemente convincente para satisfacer cualquier curiosidad. El ritual de transformación comenzó, primero, un baño perfumado con esencias de jazmín y rosas. Luego, el peinado. Guadalupe recogió el cabello negro de Lupita en un elaborado moño, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Después el maquillaje, sutil pero efectivo, acentuando sus ojos y labios. «Mírate», susurró Guadalupe cuando finalmente le ayudó a ponerse el vestido. «Eres la viva imagen de tu madre». Lupita apenas se reconoció en el espejo. La joven que le devolvía la mirada no era la campesina de las flores, ni la sirvienta que fregaba ollas en las cocinas del palacio. Era una dama de noble porte, con la dignidad de generaciones de sangre real en su mirada. «Recuerda todo lo que te he enseñado», le recordó Guadalupe mientras colocaba la delicada tiara sobre su cabeza. «Eres Esperanza de Alvarado, una duquesa educada en el extranjero que ha regresado recientemente a sus tierras tras la muerte de su padre. Eres culta, refinada, pero también conoces las tradiciones locales por los años de tu infancia aquí. ¿Cómo llegaré al baile? No puedo simplemente aparecer». Guadalupe sonrió. «Un carruaje nos espera en el camino trasero. El cochero es un viejo amigo que me debe favores. Te dejará en la entrada principal y yo entraré por la puerta de servicio. Nos encontraremos dentro. El trayecto hasta el palacio fue corto, pero intenso,
Lupita repasaba mentalmente todo lo aprendido durante el último año: nombres de nobles, reglas de etiqueta, bailes cortesanos. El carruaje se detuvo frente a la escalinata principal, iluminada por antorchas que parecían estrellas caídas del cielo. «Que los ancestros te guíen, mi niña», dijo el cochero mientras le abría la puerta. Al descender del carruaje, Lupita sintió todas las miradas sobre ella. Un murmullo recorrió la fila de invitados que esperaban para entrar. «¿Quién es? ¿De dónde viene esa dama?», escuchó que susurraban con la barbilla paralela al suelo, tal como le había enseñado Guadalupe. Lupita subió la escalinata. El mayordomo en la puerta la miró con curiosidad. «Duquesa Esperanza de Alvarado», anunció con una voz que sonaba mucho más segura de lo que se sentía. El hombre consultó la lista de invitados y asintió, sorprendido pero complacido. «Es un honor recibir a una representante de tan noble casa. Duquesa, por favor, pase adelante». El gran salón del palacio resplandecía de luz y color. Cientos de velas iluminaban los frescos del techo que narraban la historia de Nueva Valderrama. Las paredes estaban decoradas con tapices y flores, mientras que el suelo de mármol reflejaba a los invitados como un espejo. La orquesta tocaba suavemente en un rincón, y parejas elegantemente vestidas danzaban al compás de la música. Lupita avanzó con pasos medidos, consciente de las miradas que atraía. Su vestido, que mezclaba la tradición europea con los bordados coloridos típicos de la región, brillaba bajo las luces como si tuviera vida propia. «Duquesa Esperanza de Alvarado», anunció el heraldo cuando llegó al pie de la escalera interior que descendía al salón. La música continuó, pero muchas cabezas se giraron para observarla. Entre la multitud, Lupita distinguió a Guadalupe, quien ya había tomado su lugar como parte del personal del palacio. Le dio un leve asentimiento, indicándole que todo iba según lo planeado, mientras descendía la escalera. Lupita escaneó el salón buscando al príncipe Santiago. Lo encontró al fondo, de pie junto a un grupo de nobles. A su lado, una mujer de belleza glacial con un vestido azul oscuro que debía ser la duquesa Inés de Montalvo. Santiago parecía aburrido, como si toda esa celebración en su honor le resultara un fastidio. «El príncipe que me humilló», pensó Lupita, sintiendo una punzada de su antiguo resentimiento. Pero no había tiempo para eso ahora. Tenía un papel que interpretar. A medida que caminaba entre los invitados, nobles y funcionarios se acercaban a presentarse, intrigados por esta desconocida duquesa. Lupita respondía con gracia, entablando breves conversaciones como Guadalupe le había enseñado, dejando entrever su conocimiento sobre la historia del reino y sus tradiciones. «Es fascinante cómo las antiguas leyendas aztecas se entrelazan con nuestras tradiciones», comentó a un grupo de damas que la escuchaban embelesadas. «En mis viajes por Europa, siempre destacaba la rica herencia cultural de Nueva Valderrama. Su estrategia funcionaba. Pronto se formó un pequeño círculo a su alrededor, todos cautivados por su elegancia y su enigmática familiaridad con detalles de la corte que pocos conocían. Al otro lado del salón, notó que la duquesa Inés la observaba con el ceño fruncido. Se inclinó hacia Santiago y le susurró algo al oído. El príncipe levantó la mirada, encontrándose por primera vez con los ojos de Lupita. El tiempo pareció detenerse. Santiago la miró con evidente curiosidad, sin el menor atisbo de reconocimiento. En ese instante, el maestro de ceremonias anunció que el príncipe y su prometida abrirían el baile. Santiago tomó a Inés de la mano y la condujo al centro del salón. Mientras danzaban con técnica impecable, pero sin pasión, Lupita observaba cada movimiento. La música cambió y otros nobles se unieron al baile. «¿Me concedería este baile, duquesa?». Un joven conde se inclinaba ante ella. Lupita aceptó con una sonrisa practicada, permitiendo que la guiara a la pista. Danzaron con gracia, atrayendo miradas admirativas. Cuando la pieza terminó, otro noble solicitó su mano, y luego otro. Era exactamente lo que Guadalupe había previsto. Su exótica belleza y misterioso origen la convertían en el centro de atención. Tras varios bailes, Lupita se retiró a un lado del salón para refrescarse. Fue entonces cuando sintió una presencia a su espalda.
No recuerdo haber visto antes a una dama de Alvarado en la corte. La voz del príncipe Santiago era más suave de lo que recordaba, sin el filo cruel que había usado aquel día en la plaza. Lupita se giró lentamente, encontrándose cara a cara con el hombre que había jurado derrocar. «Es mi primera visita a la capital en muchos años, Alteza», respondió Lupita con una reverencia perfectamente ejecutada. «He pasado tiempo en el extranjero». Santiago la observó con intensidad, como si intentara recordar si la había visto antes. «Hay algo familiar en usted, duquesa. ¿Nos hemos conocido en alguna ocasión?» El corazón de Lupita se aceleró, pero su rostro permaneció sereno. «Quizás en otra vida, Alteza», respondió con una leve sonrisa. «O tal vez sea que las almas destinadas a encontrarse se reconocen incluso antes de haberse visto». Santiago pareció sorprendido por su respuesta. Una chispa de interés genuino iluminó sus ojos. «Interesante perspectiva, duquesa. ¿Me concedería el honor de este baile?» Sin esperar respuesta, tomó su mano. Al contacto con sus dedos, Lupita sintió un extraño escalofrío. Este era el momento para el que se había preparado durante un año. Y sin embargo algo no encajaba. El hombre que la guiaba por la pista de baile con elegancia no parecía el tirano arrogante que había aplastado sus flores. «Dígame, duquesa», dijo Santiago mientras giraban al ritmo del vals, «¿qué la trae realmente a Nueva Valderrama?» Lupita clavó sus ojos en los de él. Buscando la crueldad que recordaba en su lugar, encontró una intensa curiosidad y algo más. «¿Soledad? Vengo a descubrir la verdad, Alteza», respondió, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. «La verdad sobre este reino y su destino». Santiago sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. «Entonces tenemos algo en común, duquesa Esperanza, porque yo también busco verdades desde hace mucho tiempo». Desde un rincón del salón, dos pares de ojos observaban la escena con emociones opuestas. Guadalupe contemplaba a la pareja con expresión indescifrable, mientras que la duquesa Inés de Montalvo, con el rostro contraído por la furia, ya tramaba cómo deshacerse de esta misteriosa intrusa que se había atrevido a acaparar la atención de su futuro esposo. Tras el baile, la duquesa Esperanza de Alvarado se convirtió en el tema de conversación de toda la corte. Los nobles especulaban sobre su pasado, su fortuna y, sobre todo, sobre la evidente atención que le había prestado el príncipe Santiago. «Has causado exactamente el efecto que buscábamos», le dijo Guadalupe a Lupita la mañana siguiente, mientras la joven reanudaba sus labores como doncella. «Pero ten cuidado con la duquesa Inés. La vi observándote con ojos de víbora anoche». Lupita asintió mientras acomodaba la ropa recién lavada. «No parecía muy complacida cuando el príncipe bailó conmigo. Inés de Montalvo no es una mujer que tolere competencia», advirtió Guadalupe. «Ha trabajado demasiado para asegurar su posición como futura reina». Durante las semanas siguientes, Lupita continuó su doble vida. Por las mañanas era invisible, una sirvienta más que limpiaba, lavaba y servía sin que nadie reparara en ella. Por las noches, se transformaba en la enigmática duquesa que asistía a cenas, bailes y recepciones, siempre dejando una estela de intriga a su paso. El príncipe Santiago buscaba constantemente su compañía. Para sorpresa de Lupita, sus conversaciones revelaban a un hombre muy diferente del que había conocido en la plaza del pueblo. En privado, Santiago era reflexivo, incluso vulnerable. Una tarde, mientras caminaban por los jardines del palacio, bajo la excusa de que la duquesa deseaba conocer las famosas orquídeas reales, Santiago se detuvo junto a una fuente de piedra. «A veces me pregunto si estoy a la altura de esta corona», confesó, observando su reflejo en el agua. «Mi padre era un rey amado por el pueblo. Yo solo parezco capaz de inspirar temor». Lupita lo miró con sorpresa. No esperaba tal sinceridad. «Quizás el temor es más fácil de inspirar que el amor». «Alteza», respondió cautelosamente, «pero un verdadero líder busca el respeto, que es fruto de ambos». Santiago sonrió amargamente. «Habláis como mi padre. Él siempre decía que un rey debe servir a su pueblo, no servirse de él». Su mirada se perdió en la distancia. «Hay días en que siento que no pertenezco realmente a esta familia, como si algo en mi sangre fuera diferente». El corazón de Lupita dio un vuelco.
¿Acaso Santiago sospechaba algo sobre su origen? Recordó lo que Guadalupe le había contado sobre la noche de su nacimiento, pero nunca había mencionado nada sobre que el príncipe no fuera realmente hijo del rey. Todos nos sentimos ajenos a veces, incluso dentro de nuestra propia familia, dijo estudiando su reacción. ¿Hay alguna razón para que sintáis eso? Santiago pareció a punto de confesar algo más, pero se contuvo. Son tonterías, dijo recomponiéndose. El peso de la corona, supongo. Pero decidme, duquesa, ¿por qué una dama de vuestra distinción permanece soltera? Seguramente no os faltan pretendientes. Era un cambio evidente de tema, pero Lupita lo aceptó. Quizás esperó algo que pocos pueden ofrecer: alteza, sinceridad. Sus ojos se encontraron y por un instante pareció que el mundo alrededor desaparecía. Lupita sintió una inesperada calidez expandiéndose en su pecho. La interrumpió una voz aguda y fría. «Ah, aquí estáis, querido». La duquesa Inés avanzaba hacia ellos con paso elegante, su rostro una perfecta máscara de amabilidad que no alcanzaba sus ojos. «Duquesa Esperanza, qué delicia encontraros en nuestros humildes jardines», dijo con dulzura venenosa. «Espero que mi prometido no os esté aburriendo con asuntos de estado». «Al contrario», respondió Lupita con igual fingida cordialidad. «Su Alteza me estaba ilustrando sobre la historia de estas maravillosas orquídeas, una pasión que compartís. Ayuy me han dicho». Inés entrecerró los ojos imperceptiblemente. «En efecto, de hecho, soy bastante protectora con ellas», dijo, tomando el brazo de Santiago posesivamente. «Algunas flores, por más bellas que sean, simplemente no pertenecen a ciertos jardines». El mensaje no podía ser más claro. Lupita se despidió cortésmente, consciente de que acababa de ganar una enemiga declarada. Mientras tanto, en las cocinas y pasillos del palacio, Lupita sirvienta recopilaba información valiosa. Los sirvientes hablaban libremente frente a ella, invisible a sus ojos. Así descubrió que el duque Hernando visitaba frecuentemente los aposentos de Inés a horas inapropiadas y que ambos mantenían correspondencia secreta con nobles del norte. Una noche, mientras servía vino durante una cena privada, escuchó fragmentos de una conversación entre Inés y Hernando en una antecámara. «La boda debe adelantarse», insistía Hernando. «Nuestros aliados en el norte están impacientes. Mientras Santiago no sea rey coronado y tú su reina, nuestro plan está en riesgo». «Esa misteriosa duquesa complica las cosas», respondió Inés. «Santiago parece fascinado con ella. Nunca lo había visto así con nadie». «Entonces quizás la duquesa deba sufrir un desafortunado accidente», sugirió Hernando con voz helada. «Hay hierbas que no dejan rastro, como bien sabes». Lupita contuvo la respiración, casi derramando la jarra de vino que sostenía. Ahora tenía pruebas de que planeaban matarla, igual que habían hecho con el rey Fernando. Esa misma noche, Lupita se debatía entre sentimientos contradictorios mientras relataba lo escuchado a Guadalupe. «Debemos acelerar nuestro plan», dijo la antigua aya. «Ya tienes la confianza del príncipe. Es hora de revelarle que Inés y Hernando asesinaron a su padre». Pero Lupita dudaba. Cada día que pasaba, el odio que había sentido hacia Santiago se diluía, reemplazado por una confusa mezcla de compasión y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Hay algo que no encaja». «Guadalupe», confesó. «El Santiago que conozco ahora no es el mismo hombre que me humilló en la plaza. Es como si fueran dos personas diferentes». Guadalupe la miró con impaciencia. «Los poderosos siempre muestran diferentes caras. No te dejes engañar por sus encantos. Recuerda tu propósito, venganza y justicia». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, en la soledad de su pequeña habitación de sirvienta, Lupita sacó el último pétalo de cempasúchil que conservaba, seco, pero aún fragante. «¿Qué debo hacer?», susurró a la flor, como si pudiera darle respuestas. «Mi corazón y mi mente están en guerra». Los días siguientes trajeron nuevos encuentros entre Esperanza y Santiago. En cada uno, el príncipe le revelaba más de sí mismo, su sueño de reformar el reino, eliminando las barreras entre nobles y plebeyos, su pasión por la música que ocultaba a la corte por considerarla impropia de un gobernante, sus dudas sobre el matrimonio arreglado con Inés,
A veces sueño con una vida diferente, le confesó durante un paseo a caballo por los límites del palacio. Una vida donde mis decisiones fueran realmente mías. ¿Y qué elegiríais entonces, Alteza?, preguntó Lupita genuinamente interesada. Santiago la miró intensamente. Elegiría la libertad de seguir a mi corazón, respondió en voz baja. Y mi corazón me guía hacia lugares inesperados. Esperanza. El uso de su nombre ficticio sin el título fue como un puñal para Lupita. El príncipe estaba abriéndose a una mujer que no existía. ¿Qué pasaría cuando descubriera la verdad? Esa noche, tras regresar a la capilla donde seguía encontrándose con Guadalupe para sus lecciones, Lupita tomó una decisión. «Voy a revelarle mi verdadera identidad a Santiago», anunció. «No puedo seguir con este engaño». Guadalupe la miró horrorizada. «Harás que nos maten a ambas. ¿Has olvidado lo que te hizo? ¿Has olvidado quién eres realmente?» «No, no lo he olvidado», respondió Lupita con firmeza. «Pero tampoco puedo ignorar lo que veo ahora. Hay bondad en él, Guadalupe. Y si realmente soy quien dices, si soy la legítima heredera, entonces mi deber es buscar la verdad completa antes de juzgar». La discusión se prolongó hasta altas horas de la noche. Finalmente, Guadalupe pareció ceder. «Muy bien, si estás decidida a arruinar todo nuestro trabajo, al menos hazlo después de revisar esto», dijo entregándole una llave de hierro. «En mi habitación hay un cofre bajo la cama. Dentro encontrarás documentos que pertenecieron a la reina María, tu madre. Léelos antes de tomar cualquier decisión irrevocable». Intrigada, Lupita esperó a que Guadalupe se durmiera para deslizarse hasta su habitación. El cofre estaba donde había indicado. Con manos temblorosas, insertó la llave y levantó la tapa. Dentro había cartas, un diario y varios documentos oficiales. Lupita tomó el diario. Reconociendo el escudo real en su cubierta, a la luz de una vela comenzó a leer las palabras escritas por la mujer que la había traído al mundo. Lo que descubrió esa noche cambiaría para siempre el curso de su destino. Las manos de Lupita temblaban mientras pasaba las páginas del diario de la reina María. La letra, delicada pero firme, relataba los últimos meses de embarazo de la soberana y sus temores por el futuro. «Santiago crece fuerte en mi vientre», leyó Lupita en una entrada fechada 3 meses antes de su nacimiento. «Fernando está convencido de que será un varón, el heredero que el reino necesita. Rezo porque así sea, aunque a veces tengo sueños extraños sobre 2 pequeñas estrellas que brillan juntas en el cielo». Lupita frunció el ceño. «¿Santiago? Su madre estaba esperando al príncipe, pero según Guadalupe, ella era la hija de los reyes». Confundida, continuó leyendo. Las páginas siguientes describían los preparativos para el nacimiento del heredero. Luego encontró una entrada que le heló la sangre. «Los dioses han bendecido y maldecido nuestro hogar al mismo tiempo. He dado a luz gemelos, un niño y una niña. Fernando está extasiado, pero la partera anciana ha recordado la antigua profecía. Gemelos reales traerán destrucción al reino si ambos permanecen bajo el mismo techo. Mi corazón se desgarra, pero Fernando y yo hemos decidido enviar a la niña lejos, con una familia de confianza. Nadie más que Guadalupe sabe de su existencia. Que los dioses perdonen nuestra decisión». La mente de Lupita daba vueltas. ¿Gemelos? ¿Ella y Santiago eran hermanos, entonces? ¿Por qué Guadalupe nunca le había mencionado este detalle crucial? Siguió leyendo hasta que encontró la última entrada, fechada 3 días después de su nacimiento. «Lo he soñado de nuevo. 2 águilas volando sobre Nueva Valderrama, una dorada y otra de plumaje oscuro. La profecía me atormenta. Quizás un día, cuando sean adultos y el peligro haya pasado, podamos reunir a nuestros hijos. Hasta entonces, mi pequeña estará segura con Teresa y Mateo». Lejos de las intrigas del palacio, Guadalupe le ha colocado el bracelete con el sello real oculto. Algún día, cuando sea el momento, esa marca revelará su verdadero linaje. Lupita cerró el diario. Aturdida, todo coincidía: Teresa, el bracelete, su verdadera identidad. Pero había un detalle terrible: Santiago, el hombre por quien empezaba a sentir algo profundo, era su hermano gemelo. Siguió examinando el cofre. Entre los documentos, encontró uno que parecía una carta oficial, sellada con el emblema de una casa noble menor. La abrió con cuidado y leyó su contenido.
Era una carta del conde Álvaro de Mendoza, dirigida al rey Fernando, fechada apenas un mes después de su nacimiento. Mi más sentido pésame por la pérdida de vuestro hijo recién nacido. Conforme a vuestro pedido, mi esposa y yo estamos dispuestos a entregaros a nuestro hijo Sebastián como propio. Para que la línea sucesoria continúe sin interrupciones, nadie cuestionará jamás su legitimidad, pues el parecido con vuestra familia es notable. A cambio, solo pedimos la protección y favor que habéis prometido a nuestra casa por generaciones venideras. Lupita tuvo que releer la carta varias veces para comprender su significado. Si era auténtica, significaba que el verdadero príncipe heredero había muerto poco después de nacer, y Santiago, o Sebastián, como indicaba la carta, era en realidad el hijo de un noble menor entregado a los reyes para mantener la apariencia de un heredero varón. El resto de los documentos eran registros de pagos y tierras otorgadas a la familia Mendoza, confirmando la veracidad de aquel pacto secreto. Y el otro gemelo, no había mención de él en estos documentos posteriores. ¿Acaso también había muerto? Guadalupe nunca había sido clara sobre ese punto. Un ruido la sobresaltó. Rápidamente, Lupita guardó todo en el cofre y lo devolvió a su lugar bajo la cama. Salió sigilosamente de la habitación de Guadalupe, su mente bullendo de preguntas y sospechas. Se dirigió a su pequeño cuarto, donde otras dos doncellas dormían profundamente. Sentada en el borde de su catre, intentó ordenar sus pensamientos. Si los documentos decían la verdad, ella era la única heredera legítima de Nueva Valderrama. Santiago no era su hermano, sino un sustituto. Pero ¿por qué Guadalupe le había ocultado esto? La mañana llegó demasiado pronto. Con ojeras por la falta de sueño, Lupita se presentó en las cocinas para sus tareas habituales. Mientras pelaba patatas, su mente seguía dándole vueltas a los descubrimientos de la noche anterior. «Te ves horrible, muchacha», comentó la cocinera principal. «¿Estuviste bailando con los fantasmas anoche?» Lupita forzó una sonrisa. «Algo así, doña Carmen. No pude dormir bien». «Pues espabila, que hoy hay reunión del Consejo Real y necesitan sirvientas con buena cara para servir el almuerzo». La reunión del Consejo Real era una oportunidad perfecta para observar a Inés y Hernando. Quizás podría descubrir más sobre sus planes. Horas más tarde, Lupita se deslizaba entre los miembros del consejo sirviendo vino y viandas. Su presencia era tan irrelevante para los nobles que hablaban libremente frente a ella. «Las tierras del este deben ser aseguradas antes de la coronación», decía el duque Hernando, señalando un mapa extendido sobre la mesa. «Nuestros aliados esperan beneficios concretos a cambio de su apoyo». Santiago, sentado a la cabecera, fruncía el ceño. «Esas tierras pertenecen a comunidades campesinas que han trabajado allí por generaciones. No veo razón para desplazarlos. Son tierras de la corona». «Alteza», intervino Inés con voz melosa, «y la corona necesita recursos para mantener su esplendor». «¿Su esplendor o el vuestro, duquesa?», replicó Santiago con una frialdad que sorprendió a Lupita. «He revisado las finanzas del reino. Es curioso cómo las arcas reales se vacían mientras ciertas casas nobles prosperan». Un silencio tenso cayó sobre la sala. Hernando e Inés intercambiaron miradas rápidas. «Alteza, si dudáis de nuestra lealtad», comenzó Hernando, pero Santiago lo interrumpió. «No dudo de vuestra lealtad, duque. Dudo de vuestras intenciones. Esta reunión ha terminado cuando los consejeros se retiraron». Lupita permaneció en la sala, recogiendo copas vacías. Santiago se había quedado solo, examinando el mapa con expresión sombría. Parecía no notar su presencia. «Lupita». La joven casi dejó caer la bandeja. Santiago nunca la había llamado por su nombre de sirvienta. «¿Me conocéis, Alteza?», preguntó. Intentando mantener la compostura, Santiago la miró fijamente. «Conozco a todos los que sirven en mi palacio», respondió simplemente. «Dime, ¿qué piensas de las tierras del este? Tú vienes de una familia campesina, ¿verdad?». Lupita asintió, cautivada por esta nueva faceta del príncipe. «Esas tierras alimentan a cientos de familias. Alteza, si las perdieran, muchos morirían de hambre». «Eso mismo pienso yo», murmuró Santiago. «Mi padre nunca habría permitido tal injusticia.
Por un instante, Lupita estuvo a punto de revelarle todo, pero la imagen de los documentos descubiertos la noche anterior la contuvo. Necesitaba estar segura. Entender completamente lo que estaba sucediendo antes de actuar. Esa noche, decidida a confrontar a Guadalupe, Lupita se dirigió a la antigua capilla. Encontró a la exaya preparando un nuevo vestido para su próxima aparición como la duquesa Esperanza. Los documentos del cofre, comenzó Lupita sin preámbulos. Los he leído. Guadalupe se quedó inmóvil un instante. Luego continuó cosiendo como si nada hubiera pasado. Entonces ya sabes toda la verdad, respondió con calma inquietante. No, no la sé. Lupita se acercó, arrebatándole la aguja y el hilo. ¿Por qué me dijiste que Santiago es mi hermano gemelo, si los documentos muestran claramente que es un niño adoptado por los reyes? ¿Qué pasó realmente con mi hermano? Guadalupe levantó la vista, sus ojos fríos como el hielo. Eres más inteligente de lo que esperaba, niña, pero no has entendido todo el juego todavía. Entonces explícamelo, exigió Lupita, a su debido tiempo. Guadalupe se levantó. Mañana por la noche es el gran baile previo a la boda. La duquesa Esperanza debe brillar una vez más. No cambies el tema, quiero la verdad ahora, la verdad. Guadalupe rió sin humor. La verdad es que ni siquiera Santiago sabe quién es realmente. La verdad es que hay fuerzas en movimiento que exceden tu comprensión. La verdad, mi querida princesa, es que todos somos peones en un juego más antiguo que este reino. Antes de que Lupita pudiera insistir, escucharon pasos acercándose a la capilla. Guadalupe le hizo señas de que guardara silencio. «Escóndete», susurró. «Nadie debe encontrarte aquí». Lupita apenas tuvo tiempo de ocultarse tras un viejo confesionario. Cuando la puerta se abrió, para su sorpresa, era el duque Hernando quien entró. «¿Está todo listo para mañana?», preguntó sin saludar. «La poción estará lista», respondió Guadalupe. «Pero recuerda nuestro trato. Cuando todo termine, recuperaré lo que me pertenece. Si cumples tu parte, la vieja deuda será saldada», aseguró Hernando. «Ya es hora de que esta farsa termine». Cuando el duque se marchó, Lupita salió de su escondite, su mente intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Estás trabajando con ellos?», preguntó incrédula. «¿Con los asesinos del rey?». La sonrisa de Guadalupe era la de una depredadora. «Mi niña ingenua, ¿quién crees que les proporcionó el veneno para eliminar a Fernando?». El mundo de Lupita se tambaleó mientras la anciana se alejaba. Supo que tenía que actuar rápido. Fuera cual fuera la verdad completa, una cosa estaba clara: todos estaban en peligro y nadie era quien aparentaba ser. Lupita pasó la noche en vela, incapaz de conciliar el sueño mientras la confesión de Guadalupe resonaba en su mente. ¿Cómo había sido tan ingenua? Durante un año entero había confiado en la mujer que ahora resultaba ser cómplice del asesinato del rey Fernando. Al amanecer, tomó una decisión. Debía advertir a Santiago sobre el peligro que corría, sin importar las consecuencias para ella, pero necesitaba pruebas. Si se presentaba ante el príncipe con solo su palabra contra la de 3 nobles respetados, jamás la creería. Aprovechando que era su día de descanso como doncella, Lupita regresó sigilosamente a la capilla. Sabía que Guadalupe estaría en palacio, supervisando los preparativos para el baile de esa noche. Con manos temblorosas, forzó la cerradura de la habitación de la antigua haya, utilizando las técnicas que había aprendido observando a los jardineros abrir cobertizos cerrados. El cofre seguía bajo la cama. Lupita extrajo los documentos que había leído la noche anterior y los guardó entre sus ropas. Luego, comenzó a registrar meticulosamente el resto de la habitación. En un doble fondo del armario, descubrió un pequeño baúl con frascos de diversos tamaños y colores. Cada uno tenía una etiqueta con símbolos que no reconoció, excepto uno marcado con una calavera que contenía un polvo blanquecino. El veneno, pensó, sintiendo náuseas. Junto a los frascos había un libro de tapas desgastadas. Al abrirlo, Lupita descubrió que era el diario personal de Guadalupe. Comenzó a hojearlo rápidamente, buscando cualquier información que pudiera ayudarla. Las primeras páginas revelaban a una joven Guadalupe, dama de compañía de la entonces princesa María, recién llegada de España para casarse con el príncipe Fernando.
Los escritos mostraban una Guadalupe profundamente enamorada del joven príncipe, un amor no correspondido que se transformó en amargura cuando Fernando eligió a María. A medida que avanzaba en la lectura, el tono se volvía más oscuro. Guadalupe describía cómo había alimentado su resentimiento durante años, esperando pacientemente su oportunidad para vengarse. La llegada de los gemelos reales había sido ese momento. El destino me ha ofrecido la venganza perfecta, leyó Lupita en una entrada fechada poco después de su nacimiento. La vieja profecía sobre los gemelos reales ha sembrado el miedo en María y Fernando. Me han confiado a la niña para llevarla con una familia campesina, pero el verdadero príncipe, el varón, no correrá mejor suerte. He arreglado su desaparición y he proporcionado al rey un sustituto, el hijo de un noble menor que me debe favores. Nadie sospechará jamás. Y cuando llegue el momento, los hermanos separados se encontrarán sin conocer su vínculo, y mi venganza estará completa. Lupita dejó caer el diario, horrorizada. Las piezas encajaban ahora. Guadalupe había separado a los gemelos, enviándola a ella con Teresa y Mateo. Pero ¿qué había pasado con su verdadero hermano? ¿Había muerto realmente como sugerían los documentos mostrados al rey? Siguió leyendo, cada página revelando un plan más retorcido. Según Guadalupe, había enviado al príncipe heredero lejos, con una familia que desconocía su origen real. Santiago crecerá entre plebeyos, despreciado y humillado, mientras que el impostor disfrutará de los privilegios que le corresponden por derecho, escribió. La última entrada era reciente, apenas de unos días atrás. Todo está saliendo según lo planeado, Lupita, ingenua como su madre. Cree cada palabra que le digo. Pronto, cuando ella y el falso príncipe se enamoren completamente, revelaré que son hermanos. La destrucción que seguirá será mi obra maestra, mi venganza final contra la casa que me arrebató todo. Y si Hernando e Inés cumplen su parte eliminando al impostor después de la boda, tanto mejor. Nueva Valderrama arderá mientras yo observo desde las sombras. Lupita cerró el diario. Su mente procesando la magnitud de la traición, Guadalupe no solo había mentido sobre su identidad y la de Santiago, sino que había orquestado una venganza de décadas que involucraba a 3 reinos. El falso príncipe, como ella lo llamaba, era Sebastián, el niño que había sustituido al verdadero heredero, y su verdadero hermano gemelo, el auténtico Santiago, había sido enviado lejos. ¿Pero dónde? No había tiempo para seguir buscando. El sol comenzaba a ponerse y pronto Guadalupe regresaría para preparar la poción que, según la conversación con Hernando, utilizarían esa noche. Lupita recogió el diario, los documentos y uno de los frascos de veneno como prueba, y salió apresuradamente de la capilla. Mientras caminaba hacia el palacio, su mente trabajaba frenéticamente. No podía presentarse ante Santiago como una simple sirvienta con tales acusaciones. Necesitaba el respeto y la autoridad que solo la duquesa Esperanza poseía. Pero para transformarse, necesitaba el vestido y las joyas que Guadalupe guardaba. Esta noche será como actuar en 2 obras a la vez, pensó, dirigiéndose a las habitaciones de las doncellas. Allí escondió las pruebas bajo su colchón y se preparó para su turno en los preparativos del baile. Aparentando normalidad mientras su corazón latía desbocado, cuando terminó sus labores, se escabulló hacia un pequeño cobertizo en los jardines donde sabía que se guardaban vestuarios para las representaciones teatrales que ocasionalmente entretenían a la corte. Encontró un vestido sencillo pero elegante, suficiente para pasar por una dama de compañía. Con él puesto, se dirigió a los aposentos de la duquesa Inés, donde todas las damas se preparaban para el baile. ¿Se le ofrece algo, señora?, preguntó una sirvienta al verla entrar. «Soy la nueva dama de compañía de la duquesa Esperanza», respondió Lupita con seguridad. «Me envía a recoger sus joyas que fueron traídas aquí para pulir». La mentira funcionó. La sirvienta le entregó un pequeño cofre que, efectivamente, contenía las joyas que Guadalupe había proporcionado para su disfraz de duquesa. «Dígale a la duquesa que la señora de Montalvo espera verla pronto en el baile», añadió la sirvienta con una sonrisa cómplice. Lupita asintió y salió rápidamente. Ahora solo necesitaba el vestido,
pero sería imposible obtenerlo sin enfrentarse a Guadalupe. Tendría que improvisar. Cuando regresó a las habitaciones de las doncellas, encontró una nota sobre su cama. «Te espero en la capilla antes del anochecer, es hora de la verdad». Guadalupe la estaba llamando. Probablemente había descubierto el allanamiento y el robo. Lupita tomó los documentos y el diario, pero dejó el frasco de veneno escondido como respaldo. Luego, con el corazón en la garganta, se dirigió a la capilla. Guadalupe la esperaba sentada junto a una mesa, donde había dispuesto 2 copas de vino. «Sabía que vendrías», dijo sin levantar la vista. «La curiosidad siempre fue tu debilidad, igual que la de tu madre». «Sé la verdad», declaró Lupita, manteniendo la distancia. «Lo sé todo, Guadalupe, tu venganza, tus mentiras, tu participación en el asesinato del rey». La anciana sonrió sin humor. «¿Y qué piensas hacer con esa información? ¿Acudir al príncipe? ¿Al hombre que humilló públicamente a la campesina de las flores?» «Ese hombre no es quien crees», respondió Lupita. «He visto su corazón, no es el tirano que aparenta ser en público». «Por supuesto que no». Guadalupe se levantó, su voz temblando de emoción. «Es un impostor, un sustituto débil que nunca estuvo a la altura del verdadero heredero». «¿Y dónde está entonces mi hermano, el verdadero Santiago?», preguntó Lupita dando un paso adelante. «¿Está vivo?». La sonrisa de Guadalupe se ensanchó. «Oh, está más cerca de lo que imaginas. De hecho, es alguien que conoces muy bien». Un escalofrío recorrió la espalda de Lupita. «¿Quién? ¿No lo has adivinado todavía?». Guadalupe soltó una carcajada seca. «Tu hermano, el verdadero príncipe Santiago, es el hombre al que juraste destruir, el que aplastó tus flores en la plaza, el que ahora espera ansioso a su misteriosa duquesa». La revelación golpeó a Lupita como un puñetazo. ¿El actual príncipe Santiago era realmente su hermano gemelo? ¿Pero cómo era posible si todos los documentos indicaban que era un sustituto? «Mientes», dijo, aunque la duda se había sembrado en su mente. «Los documentos, tu propio diario. Los documentos pueden falsificarse, niña ingenua». Guadalupe se acercó, sus ojos brillando con malicia. «Una firma aquí, un sello allá. La verdadera delicia de mi plan es que ni siquiera tu hermano sabe quién es realmente. Creció creyendo ser el hijo adoptivo de los Mendoza, solo para ser devuelto al palacio cuando el verdadero príncipe convenció a todos de su repentina muerte. ¿Por qué?». La voz de Lupita apenas era un susurro. «¿Por qué hacer algo tan cruel?». Guadalupe tomó una de las copas de vino y bebió un largo sorbo antes de responder. «Porque María me arrebató al único hombre que he amado. Porque Fernando me trató como a una sirvienta cuando yo debería haber sido su reina. Porque durante 20 años serví lealmente para ser siempre la sombra, nunca la luz». Su voz se quebró ligeramente. «Mi venganza será completa cuando los hermanos gemelos, enamorados sin saberlo, enfrenten la verdad. La destrucción que seguirá será digna de las tragedias griegas». Lupita retrocedió, horrorizada no solo por la revelación, sino por la maldad calculada que había alimentado durante décadas. «Esta noche, en el baile, revelaré la verdad a todos», continuó Guadalupe. «Y tú, mi pequeña princesa, serás la protagonista de mi obra maestra». El gran salón del palacio resplandecía como nunca. Cientos de velas iluminaban las paredes adornadas con tapices dorados y flores exóticas, traídas de las colonias más lejanas. La nobleza de Nueva Valderrama lucía sus mejores galas, en lo que sería el último gran baile antes de la boda real. Lupita observaba todo desde una pequeña puerta lateral, aún aturdida por la revelación de Guadalupe. Santiago, su hermano gemelo, el hombre por quien había comenzado a sentir algo más que odio o compasión. La idea le revolvía el estómago, pero no tenía tiempo para dejarse llevar por el horror. Debía actuar esa misma noche. Había conseguido escabullirse de la capilla mientras Guadalupe preparaba los últimos detalles de su plan. El vestido que había tomado del cobertizo de teatro no era tan impresionante como el que Guadalupe había preparado para la ocasión, pero tendría que servir. Se lo había puesto apresuradamente, complementándolo con las joyas reales que había recuperado. Si iba a enfrentarse a toda la corte, al menos lo haría con las joyas de su verdadera madre.
¿Qué hace una dama tan hermosa escondida entre las sombras? La voz de Santiago la sobresaltó. Estaba a pocos pasos de ella, más apuesto que nunca con su traje de gala azul oscuro y oro, los colores de la casa real. Mi hermano, pensó Lupita con un escalofrío, aunque algo en esa afirmación seguía sin encajar en su mente. Alteza, saludó con una reverencia. Me preparaba para hacer mi entrada. Santiago la miró con curiosidad. Duquesa Esperanza, ese vestido es diferente al que esperaba veros usar esta noche. Lupita improvisó rápidamente. Un accidente con el vino arruinó mi vestido original. Este fue una solución de último momento. Os favorece igualmente, respondió Santiago, ofreciéndole su brazo. ¿Me permitiríais el honor de escoltaros? Lupita dudó. Cada instante junto a él era una tortura ahora que creía conocer la verdad, pero necesitaba tiempo para pensar, para encontrar una forma de detener la locura que Guadalupe planeaba desatar. Será un placer, Alteza, respondió. Tomando su brazo, juntos entraron al salón, provocando un murmullo generalizado. La duquesa Inés, que conversaba con un grupo de damas, palideció visiblemente al verlos. A pocos metros de ella, Hernando susurró algo a un sirviente que se alejó rápidamente. Parece que hemos causado impresión, comentó Santiago, guiándola hacia el centro del salón. La corte adora los escándalos, y nada más escandaloso que el príncipe comprometido escoltando a una misteriosa duquesa. ¿No os preocupa lo que puedan pensar?, preguntó Lupita, escaneando la sala en busca de Guadalupe. Hace tiempo que dejé de preocuparme por lo que otros piensen, respondió Santiago, su voz repentinamente seria. Especialmente cuando siento que mi vida entera ha sido determinada por decisiones ajenas. La orquesta comenzó a tocar un vals. Santiago se inclinó ante ella. ¿Me concederíais este baile, duquesa? Sin esperar respuesta, la tomó por la cintura mientras danzaban. Lupita finalmente divisó a Guadalupe entre la multitud. La antigua aya la observaba con una sonrisa inquietante, sosteniendo una copa que probablemente contenía el veneno destinado a alguien esa noche. «Hay algo que debo deciros, Alteza», comenzó Lupita, decidiendo que debía advertirle. «Estáis en peligro». Santiago sonrió con melancolía. «Todos estamos en peligro constantemente. Querida Esperanza, la vida de un príncipe está particularmente llena de amenazas». «No, no entendéis», insistió Lupita. «Esta noche hay un plan para...». No pudo terminar la frase. La duquesa Inés apareció súbitamente a su lado, interrumpiendo el baile con una reverencia perfectamente ejecutada. «Alteza, perdonad mi intromisión, pero vuestro tío, el duque de Rivera, acaba de llegar y solicita urgentemente vuestra presencia». Santiago frunció el ceño. «Mi tío no estaba invitado esta noche. Ha venido expresamente desde la frontera con noticias que no pueden esperar», insistió Inés con una sonrisa forzada. «Está en la sala del consejo». Tras un momento de duda, Santiago se volvió hacia Lupita. «Disculpadme, duquesa, el deber me llama, pero regresaré pronto». En cuanto Santiago se alejó, la sonrisa de Inés desapareció. «No sé quién sois realmente, ni de dónde habéis salido», susurró con veneno en la voz. «Pero os aseguro que vuestro juego termina esta noche». Antes de que Lupita pudiera responder, Inés se alejó entre la multitud. Al otro lado del salón, Hernando seguía a Santiago discretamente. «Es una trampa», pensó Lupita. Debía actuar rápido. Se dirigió hacia donde había visto a Guadalupe, pero la anciana ya no estaba allí. En su lugar, un sirviente ofrecía copas de vino en una bandeja de plata. «¿Dónde está la mujer que estaba aquí hace un momento?», preguntó Lupita. «Doña Guadalupe se dirigió hacia los aposentos reales, señora», respondió el sirviente. Lupita se apresuró a seguirla, saliendo del salón por un corredor lateral. Los pasillos del palacio estaban prácticamente desiertos, con todos los nobles y sirvientes concentrados en el baile. A medida que se acercaba a los aposentos reales, escuchó voces alteradas. «Me prometisteis que sería rápido e indoloro», era la voz de Inés tensa de rabia. «Y lo será cuando beba esto», respondió Guadalupe. «Pero primero debemos asegurarnos de que la duquesa también reciba su merecido. Vuestro plan es demasiado elaborado», intervino una tercera voz, la de Hernando. «Simplemente eliminemos a ambos y acabemos con esto». «No», la voz de Guadalupe sonaba feroz.
He esperado demasiado tiempo para mi venganza. Quiero que sufran, que sepan la verdad antes de morir. Lupita se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. Dentro, Guadalupe sostenía 2 copas con un líquido rojizo, mientras Inés y Hernando la miraban con impaciencia. No había señal de Santiago. ¿Dónde está el príncipe?, preguntó Lupita. Empujando la puerta y entrando a la habitación, los 3 conspiradores se giraron sobresaltados. «Vaya, la princesa perdida nos honra con su presencia», se burló Guadalupe. «Has llegado justo a tiempo para nuestra pequeña revelación. Tu hermano no tardará en unirse a nosotros, hermano». Inés miró a Lupita con confusión. «¿De qué está hablando esta vieja loca? Nuestra pequeña duquesa impostora es en realidad la hija perdida del rey Fernando y la reina María», explicó Guadalupe con deleite. «La hermana gemela del príncipe, separada al nacer por una antigua profecía». Inés y Hernando intercambiaron miradas de incredulidad. «Es imposible», murmuró Hernando. «Los rumores decían que la princesa murió poco después de nacer, igual que el verdadero príncipe heredero. Ambos viven», respondió Guadalupe. «Y ambos han sido peones en mi juego durante todos estos años». «Suficiente». Hernando desenvainó su espada. «Esto complica nuestros planes. Debemos eliminar a todos los testigos ahora». Lupita retrocedió, buscando desesperadamente una salida o un arma. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Santiago entró, su rostro contraído por la furia. «No había ningún tío esperándome», dijo, su mirada fija en Inés. «Solo guardias instruidos para retenerme. Afortunadamente el capitán me es más leal a mí que a vuestro oro». Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose finalmente en Lupita. «Esperanza, ¿qué hacéis aquí? Ha venido a descubrir la verdad, igual que vos, Alteza», intervino Guadalupe. «O debería decir igual que tú, Santiago, hijo verdadero de Fernando y María, hermano gemelo de la que conoces como duquesa Esperanza». El rostro de Santiago palideció. «¿Qué locura es esta? La verdad que todos han intentado ocultaros», respondió Guadalupe, avanzando con las copas envenenadas. «Brindemos por el reencuentro familiar». «No», gritó Lupita, «el vino está envenenado». Pero antes de que pudiera detenerla, Hernando se abalanzó sobre ella con la espada en alto. Santiago reaccionó instintivamente, interponiéndose entre Lupita y la espada. El acero cortó el aire y alcanzó el hombro del príncipe, que cayó de rodillas con un grito ahogado. El caos se desató. Inés aprovechó la confusión para intentar huir, pero Guadalupe la sujetó del brazo, derramando el contenido de una de las copas sobre su vestido. El líquido comenzó a humear al contacto con la tela, revelando su naturaleza corrosiva. Inés chilló de dolor. Lupita corrió hacia Santiago, presionando la herida con sus manos. La sangre manchaba rápidamente su vestido. «Resistid, por favor», suplicó, olvidando por un momento todas las revelaciones de la noche. Hernando alzó nuevamente su espada, dispuesto a terminar lo que había empezado. Fue entonces cuando Lupita, en un acto desesperado, se arrancó el bracelete de jade y oro, revelando la marca de la águila real grabada en su piel. «Deteneos en nombre de la verdadera heredera de Nueva Valderrama», gritó con una autoridad que no sabía que poseía. El brillo del bracelete y la marca real captaron la atención de todos. Incluso Hernando bajó momentáneamente su espada. Confundido, aprovechando la distracción, Santiago desenvainó su propia daga y la clavó en la pierna de Hernando, quien aulló de dolor y cayó al suelo. «Guardias», llamó Santiago con la poca fuerza que le quedaba. «Guardias». El sonido de botas acercándose resonó en el pasillo. Guadalupe miró a su alrededor, comprendiendo que su plan se desmoronaba. Con una velocidad sorprendente para su edad, arrojó la copa restante hacia Lupita. Santiago, aún de rodillas, empujó a la joven fuera del alcance del líquido, recibiendo él parte del impacto en su brazo ya herido. Cuando los guardias irrumpieron en la habitación, encontraron un cuadro surrealista: el príncipe herido en el suelo, la duquesa Inés gimiendo de dolor mientras su vestido humeaba, el duque Hernando sangrando profusamente de la pierna, y 2 mujeres, una joven con un vestido sencillo pero joyas reales, y una anciana con la furia grabada en el rostro, mirándose fijamente como adversarias en un duelo a muerte.
«Arrestadlos a todos», ordenó el capitán de la guardia. El caos reinaba en el palacio. Los guardias habían arrestado a Hernando e Inés, mientras que Guadalupe permanecía bajo vigilancia en una habitación separada. En cuanto a Santiago, su situación era crítica. El veneno que había salpicado su brazo ya herido estaba extendiéndose rápidamente por su cuerpo. «Necesitamos al médico real», gritó Lupita mientras sostenía la cabeza del príncipe en su regazo. Los guardias habían trasladado a Santiago a sus aposentos, donde el doctor del palacio, un hombre mayor de expresión grave, examinaba la herida con preocupación. «El corte no es profundo, pero el veneno», murmuró frunciendo el ceño. Nunca había visto nada igual. Se extiende por las venas como fuego líquido. Lupita observaba impotente cómo Santiago luchaba por respirar, su piel adquiriendo un tono grisáceo. El médico aplicó cataplasmas y sangrías, pero nada parecía funcionar. El veneno de Guadalupe, elaborado durante décadas de estudios oscuros, desafiaba la medicina tradicional. «No podemos hacer más», dijo finalmente el médico limpiándose las manos ensangrentadas. «Quizás debamos llamar al sacerdote para los últimos». «No», interrumpió Lupita. «No va a morir, yo puedo ayudarlo». El médico la miró con escepticismo. «Con todo respeto, señora, si mis conocimientos no son suficientes, conozco plantas que usted no ha estudiado», insistió Lupita. «Crecí entre campesinos que preservan saberes antiguos. Necesito ir a los jardines reales y luego a las cocinas, sin esperar autorización». Lupita se dirigió apresuradamente a los jardines. Bajo la luz plateada de la luna, buscó desesperadamente entre los arbustos ornamentales hasta encontrar lo que necesitaba, una pequeña planta de hojas dentadas que Teresa le había enseñado a identificar. Contraveneno, la llamaban los nativos, capaz de absorber la ponzoña más letal en las cocinas. Despertó a los sirvientes dormidos y les ordenó preparar agua hirviendo. Mientras trabajaba machacando las hojas y mezclándolas con otras hierbas que encontró en la despensa, su mente repasaba todo lo ocurrido. ¿Era Santiago realmente su hermano? ¿O era otra mentira de Guadalupe? Las dudas la atormentaban, pero no tenía tiempo para ello. Lo único que importaba era salvar la vida del hombre que, contra todo pronóstico, había comenzado a ocupar un lugar especial en su corazón. Cuando regresó a los aposentos reales con su preparación, encontró que la condición de Santiago había empeorado. Su respiración era apenas perceptible, y el veneno había dejado marcas púrpuras que ascendían por su brazo hacia el cuello. «Necesito que todos salgan», ordenó Lupita con una autoridad que sorprendió incluso al capitán de la guardia. «Lo que debo hacer requiere concentración total». A regañadientes, el médico y los guardias se retiraron, dejándola a solas con el príncipe moribundo. Con delicadeza, Lupita aplicó parte de la pasta de hierbas directamente sobre la herida, murmurando palabras en una lengua antigua que Teresa le había enseñado. Luego, levantó la cabeza de Santiago y le hizo beber el resto de la preparación. «Vive, Santiago», susurró apoyando su frente contra la del príncipe. «No me dejes ahora que finalmente he encontrado la verdad». Durante horas, Lupita permaneció junto a la cama, cambiando cataplasmas y administrando más infusión a intervalos regulares. Cuando el amanecer comenzaba a filtrar sus primeros rayos por la ventana, Santiago abrió los ojos. «Esperanza», murmuró con voz débil. «Shh, no habléis», respondió ella, emocionada al ver que su tratamiento funcionaba. «Necesitáis descansar». «¿Es cierto?», preguntó él, ignorando su consejo. «Somos hermanos». Lupita dudó. No podía mentirle, pero tampoco estaba segura de la verdad. «No lo sé con certeza», respondió finalmente. «Guadalupe ha mentido tanto que es difícil discernir qué es verdad, pero hay documentos que debemos revisar, pruebas que pueden aclarar nuestros orígenes». Satisfecho por el momento, Santiago volvió a cerrar los ojos, su respiración más regular. Lupita suspiró aliviada. Lo peor había pasado. Mientras el príncipe descansaba, Lupita fue informada de que el Consejo Real había sido convocado de emergencia. Los rumores sobre lo sucedido en el baile y las afirmaciones sobre su identidad se habían extendido como pólvora. «El Consejo exige vuestra presencia, señora»,
le comunicó el capitán de la guardia con respeto pero firmeza. Y también requieren los documentos que mencionasteis. Lupita asintió. Era hora de enfrentar a la corte, pero primero necesitaba respuestas definitivas. Se dirigió a la celda donde Guadalupe estaba recluida. La antigua aya permanecía sentada en un rincón, su rostro una máscara de amargura y desdén. Al ver entrar a Lupita, sonrió con malicia. «Has venido a exigir la verdad, supongo», dijo antes de que Lupita pudiera hablar. «¿Qué verdad prefieres? ¿La que te convierte en princesa o la que hace de tu amado un hermano prohibido?» «Quiero la verdad completa», respondió Lupita controlando su ira. Sin más manipulaciones, Guadalupe rió secamente. «La verdad es que gané. Aunque mi plan no saliera exactamente como esperaba, Fernando y María están muertos, su reino está sumido en el caos, y tú, su preciosa hija, has pasado tu vida entre estiércol y flores en vez de sedas y joyas. Pero Santiago sobrevivirá», replicó Lupita. «Tu veneno no pudo con él». Por primera vez, Guadalupe pareció genuinamente sorprendida. «Imposible, ese veneno no tiene cura. Para la medicina de palacio, quizás, pero yo crecí aprendiendo los secretos de las plantas, conocimientos que pasaron de madres a hijas durante generaciones antes de que los españoles llegaran a estas tierras». La sorpresa de Guadalupe se transformó en rabia. «Eres igual que ella. María también tenía esa irritante capacidad para arruinar mis planes», escupió las palabras. «Pero no importa, aún tengo mi última carta por jugar». «¿Qué quieres decir?» «En el Consejo Real hay documentos que ni siquiera tú has visto», respondió Guadalupe, recuperando su sonrisa malévola. «¿Crees que Santiago te aceptará cuando sepa toda la verdad sobre su origen? ¿Crees que la corte aceptará a una campesina como reina, incluso con sangre real?» Antes de que Lupita pudiera responder, el capitán de la guardia apareció en la puerta. «Señora, el consejo espera. Ya hay noticias. Los duques Inés y Hernando han escapado durante el traslado a las mazmorras». Lupita maldijo en voz baja. Ahora tenía más enemigos sueltos, dispuestos a todo para evitar que la verdad saliera a la luz. El gran salón del consejo estaba abarrotado cuando Lupita entró. Nobles, funcionarios y representantes de las casas más poderosas del reino esperaban expectantes. Todos habían oído los rumores: una sirvienta que afirmaba ser la princesa perdida, un complot para asesinar al príncipe, acusaciones de traición contra los Montalvo. Con la cabeza alta, Lupita caminó hasta el centro de la sala. Llevaba el brazalete expuesto y las joyas reales que había usado la noche anterior. En sus manos, los documentos que había encontrado en el cofre de Guadalupe. «Honorable consejo», comenzó. «Sé que mi presencia aquí causa confusión y quizás indignación. Hasta hace poco, yo misma desconocía mi verdadera identidad. Pero estos documentos», levantó los papeles, «contienen pruebas de mi linaje real y de una conspiración que ha durado casi 2 décadas. Uno de los consejeros, un hombre mayor con un collar de oro que lo identificaba como el canciller real, tomó los documentos y comenzó a examinarlos. Su expresión pasó de la incredulidad al asombro. «Esto es extraordinario», murmuró. «Si estos documentos son auténticos, estamos ante la hija legítima del rey Fernando y la reina María, ocultada al nacer por...» Se detuvo, frunciendo el ceño. «¿Por qué ocultarían a una princesa?» «Por una antigua profecía», respondió Lupita, «que gemelos en la familia real traerían destrucción al reino». Un murmullo recorrió la sala. El canciller levantó la mano pidiendo silencio. «Hay más. Estos documentos sugieren que el príncipe Santiago no es realmente hijo de los reyes, sino un niño adoptado de una casa noble menor para sustituir al verdadero heredero varón, que supuestamente murió poco después de nacer». Lupita asintió. «Esa es la versión que Guadalupe me hizo creer. Sin embargo, anoche afirmó algo diferente, que Santiago sí es mi hermano gemelo y que nos separó como parte de su venganza personal contra los reyes». «¿A quién debemos creer?», preguntó otro consejero. «A los registros oficiales», respondió el canciller, sacando un grueso libro de un estante cercano. La partida de nacimiento original, los sellos reales, las firmas de los testigos, todo está aquí. Durante la siguiente hora, el consejo examinó meticulosamente cada documento, comparando sellos, caligrafía y fechas.
Lupita observaba con ansiedad, consciente de que su futuro y el de Santiago dependía de lo que encontraran. Finalmente el canciller se puso de pie. «Hemos llegado a una conclusión», anunció solemnemente. «Los documentos presentados por la joven son auténticos. La marca real en su piel coincide con los registros, no hay duda. Ella es la princesa Lupita, hija legítima de nuestros difuntos reyes». Un nuevo murmullo más intenso recorrió la sala. Lupita sentía que sus piernas apenas podían sostenerla. «¿Y qué hay del príncipe Santiago?», preguntó temiendo la respuesta. El canciller cruzó una mirada con los demás consejeros antes de responder. «Los registros confirman que la reina dio a luz gemelos. Sin embargo», hizo una pausa significativa, «el varón murió 3 días después del parto. El actual príncipe Santiago fue adoptado en secreto para mantener la apariencia de un heredero varón, tal como sugieren los documentos que habéis presentado». La revelación cayó como una losa sobre Lupita. Santiago no era su hermano. Todo había sido otra manipulación de Guadalupe para atormentarlos. Entonces, ¿quién es el legítimo heredero al trono?, preguntó alguien entre la multitud. El canciller miró directamente a Lupita. Según la ley de Nueva Valderrama, a falta de un heredero varón directo, la corona corresponde a la hija del rey. La princesa Lupita es la legítima reina de este reino. Un mes después de aquella noche caótica, Nueva Valderrama se preparaba para un acontecimiento histórico: la coronación de su primera reina soberana. Las calles bullían de actividad, adornadas con estandartes que lucían el águila real, junto a motivos florales inspirados en las cempasúchil, un símbolo que ya se asociaba con la nueva monarca. Lupita observaba los preparativos desde el balcón de sus aposentos reales, aún sin acostumbrarse a la idea de que aquel palacio, aquellas tierras y aquellas gentes eran ahora su responsabilidad. El mes transcurrido había sido un torbellino de revelaciones, decisiones y adaptaciones. Tras la declaración del Consejo Real reconociéndola como la legítima heredera, muchos nobles habían mostrado resistencia. Algunos cuestionaban cómo una campesina podría gobernar un reino, otros, leales a los Montalvo, esparcían rumores sobre su capacidad mental, pero el apoyo del canciller y, sobre todo, la sorprendente recuperación de Santiago habían inclinado la balanza a su favor. Santiago. Su corazón se aceleraba al pensar en él. Contra todo pronóstico, había sobrevivido al veneno de Guadalupe. Durante semanas luchó entre la vida y la muerte, con Lupita negándose a separarse de su lado, excepto para las reuniones más urgentes del consejo. Cuando finalmente recuperó la conciencia completa, lo primero que preguntó fue por ella. El reencuentro había sido intenso. Santiago ya conocía la verdad sobre sus orígenes. No era hijo de sangre real, sino adoptado para sustituir al verdadero príncipe fallecido, lejos de hundirlo. Esta revelación pareció liberarlo. «Siempre supe que había algo diferente en mí», le había confesado, tomando su mano con una familiaridad que ahora se permitían. «Nunca me sentí realmente parte de este mundo. Quizás por eso me comportaba con tanta arrogancia, intentando convencerme a mí mismo de que merecía la corona». En cuanto a Guadalupe, la justicia había sido rápida y severa, juzgada por traición, conspiración y regicidio. Fue condenada a pasar el resto de sus días en una celda aislada en lo más profundo del palacio. Antes de ser llevada, había mirado a Lupita con una mezcla de odio y algo parecido al respeto. «Debí haberte eliminado cuando tuve oportunidad», fueron sus últimas palabras. «Eres más fuerte que tu madre». Inés y Hernando seguían prófugos, pero los informantes del reino vecino aseguraban que habían sido vistos cruzando la frontera, probablemente buscando refugio entre sus aliados del norte. Lupita había enviado emisarios con órdenes de mantener vigilancia, pero su captura no era la prioridad. Nueva Valderrama necesitaba sanar y avanzar. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus reflexiones. «Adelante», dijo, apartándose del balcón. Santiago entró apoyándose ligeramente en un bastón. Aunque su herida física había sanado, el veneno había dejado secuelas que el médico real creía que desaparecerían con el tiempo. «¿Nerviosa por mañana?», preguntó con una sonrisa. Acercándose, Lupita asintió.
Sigo pensando que es una locura. Hace apenas unos meses cultivaba flores y soñaba con vengarme del arrogante príncipe que me humilló. Ahora ese mismo príncipe es mi más leal consejero, y yo estoy a punto de ser coronada reina. La vida tiene giros inesperados. Santiago tomó su mano. Pero no hay nadie más digno de esa corona que tú, Lupita. Naciste para esto. ¿Y tú?, preguntó ella, observándolo con atención. ¿No lamentas perder el trono que creías tuyo? Santiago rió suavemente. En realidad es un alivio. Toda mi vida sentí que interpretaba un papel. Ahora puedo ser simplemente yo. Servir al reino a mi manera, sin el peso de una corona que nunca me perteneció. Su conversación fue interrumpida por el canciller, quien entró con varios documentos para revisar antes de la ceremonia del día siguiente. Las horas pasaron entre protocolos, decisiones y preparativos finales. Al amanecer del día de la coronación, Lupita despertó antes que las doncellas vinieran a prepararla. Se acercó a la ventana y observó cómo el sol naciente bañaba Nueva Valderrama con una luz dorada. Su primer acto como monarca sería visitar la tumba de Teresa. Honrando a la mujer que la había criado y protegido, la ceremonia de coronación fue grandiosa y solemne. La Catedral de Santa María de la Luz resplandecía con miles de velas y flores de cempasúchil que creaban un camino dorado hasta el altar. Nobles de todo el reino y embajadores de tierras vecinas observaban con curiosidad y expectación a la joven que pasó de campesina a reina en cuestión de meses. Lupita avanzó por la nave central con paso firme, vestida con un traje real que combinaba elementos tradicionales europeos con bordados y motivos locales. Su cabello, recogido en un elaborado moño, estaba adornado con pequeñas flores doradas. El bracelete de jade y oro brillaba en su muñeca, ahora complementado por otras joyas de la colección real, símbolos de su linaje recuperado. Al llegar al altar, Lupita se arrodilló ante el arzobispo, mientras recitaba los votos que la comprometían eternamente con el bienestar de su pueblo. Su mirada recorrió a los presentes hasta encontrar a Santiago, quien la observaba con evidente orgullo desde un lugar destacado. El momento más esperado llegó cuando el arzobispo levantó la corona, una pieza antigua de oro y piedras preciosas que había pertenecido a generaciones de monarcas. El silencio era absoluto mientras la colocaba sobre la cabeza de Lupita. «Larga vida a la reina Guadalupe María Teresa de Nueva Valderrama», proclamó el arzobispo, utilizando su nombre completo real. «Larga vida a la reina», respondió la multitud al unísono tras la ceremonia y el desfile por las calles de la capital, donde el pueblo la recibió con entusiasmo. Lupita regresó al palacio para el baile de coronación. Fue entonces cuando ocurrió el momento que pasaría a la historia de Nueva Valderrama. Santiago, vestido con el uniforme de gala de la Guardia Real, su nuevo cargo, se acercó al trono donde Lupita recibía los homenajes de la nobleza. Con un movimiento que sorprendió a todos los presentes, se arrodilló ante ella. «Mi reina», dijo con voz clara que resonó en todo el salón. «Yo que una vez os humillé sin saber quién erais, os ofrezco hoy mi espada, mi lealtad y mi corazón. Permitidme serviros no solo como súbdito, sino como alguien que ha aprendido de vos el verdadero significado de la nobleza». Lupita, conmovida por el gesto público de quien una vez había jurado destruir, se levantó del trono. Tomó las manos de Santiago y lo ayudó a ponerse de pie. «Tu lealtad y tu corazón valen más para mí que todas las reverencias de la corte», respondió con voz firme. «Levántate, Santiago de Mendoza, pues tu lugar no es a mis pies sino a mi lado». Un murmullo recorrió la sala ante este gesto sin precedentes. La nueva reina se volvió hacia los presentes. «El hombre que veis ante vosotros me enseñó algo que ningún libro de protocolo real podría haberme enseñado, que la verdadera nobleza no está en los títulos ni en la sangre, sino en las elecciones que hacemos. Mi primer decreto como soberana es nombrarlo protector del reino, y mi consejero principal, las semanas siguientes trajeron los primeros cambios al reino». Lupita, combinando la educación recibida de Guadalupe con su propia experiencia como campesina, comenzó reformas que reducían los impuestos a los más pobres y limitaban los privilegios excesivos de algunas casas nobles. Con Santiago a su lado,
Enfrentó la resistencia inicial con firmeza, pero también con diplomacia. Un año después de su coronación, Nueva Valderrama prosperaba. La joven reina había ganado el respeto de propios y extraños con sus decisiones justas y su accesibilidad al pueblo. Durante la celebración del Día de Muertos, una festividad que ella había elevado a rango de celebración oficial, Lupita y Santiago visitaron tanto el mausoleo real donde descansaban sus padres como la sencilla tumba de Teresa, adornada con un mar de cempasúchil. ¿Crees que estarían orgullosos?, preguntó Lupita, mientras colocaba flores sobre la tumba de sus padres biológicos, a quienes nunca conoció. «Estoy seguro», respondió Santiago, tomando su mano. «Has unido lo mejor de dos mundos, la nobleza de sangre y la nobleza de espíritu. No puedo imaginar mejor gobernante para Nueva Valderrama». Mientras regresaban al palacio bajo el cálido atardecer, un mensajero se acercó apresuradamente. «Majestad», dijo inclinándose, «han llegado noticias del reino vecino. Hablan de un joven campesino que porta una marca idéntica a la vuestra, un águila real grabada en la piel». Lupita y Santiago intercambiaron miradas de asombro. La historia que creían concluida apenas comenzaba a revelar sus secretos más profundos.